¿Te imaginas abrir los ojos una mañana y descubrir que el suelo bajo tus pies ya no le pertenece a ricos ni a extranjeros, sino a ti, a los tuyos, a tu pueblo? No es solo una fantasía, es la historia viva de Burkina Faso, una nación africana que decidió escribir su propio destino y desafiar siglos de imposición, despojo y resignación. Durante más de un siglo, en Burkina Faso, millones de campesinos sembraron y cosecharon, pero la tierra nunca fue realmente suya. Los papeles y escrituras llevaban nombres de inversores lejanos y familias poderosas que jamás sudaron bajo el sol, ni hundieron las manos en el barro. Piénsalo. Durante generaciones, las manos que cuidaban el suelo no eran las que firmaban los títulos. La paradoja era brutal y cotidiana. Las decisiones vitales se tomaban en despachos remotos, mientras en las aldeas crecía una herida silenciosa. El futuro, la dignidad y la seguridad de quienes vivían allí dependían de intereses que nunca los miraban a los ojos. Imagina a una madre campesina que cada temporada siembra sin saber si al año siguiente podrá volver a hacerlo en el mismo terreno. Así, la incertidumbre se heredaba como si fuera una maldición, de padres a hijos. Pero todo cambió con una sola decisión valiente. El gobierno decretó que toda la tierra del país pasaría a ser propiedad del Estado. Ningún individuo, ninguna empresa, ni fortunas extranjeras podrían reclamar jamás el suelo como propio. Ahora, el territorio sería resguardado como patrimonio común, en beneficio de toda la ciudadanía. Un acto que recuerda a otros momentos decisivos de la historia, como cuando en México, tras la Revolución, se entregaron tierras a los campesinos, o cuando en la India, después de la independencia, se intentó romper el dominio de los grandes terratenientes. Este acto desafió la lógica global de ver la tierra como simple mercancía, algo que se compra, se vende y se acumula. Burkina Faso apostó por una idea distinta: la tierra como raíz, como sustento y como base para el verdadero desarrollo colectivo. Es una visión que resuena con tradiciones ancestrales africanas, donde el suelo era considerado sagrado y parte de la identidad del clan, no un simple objeto de comercio. Si ignoras historias como esta, podrías seguir creyendo que el destino de tu comunidad se decide en lenguas ajenas y a miles de kilómetros. Pero si miras de cerca el ejemplo de Burkina Faso, puedes empezar a imaginar caminos para romper cadenas de desigualdad, dependencia y resignación. Lo que sucedió allí no es un milagro, sino el resultado de una decisión colectiva y una lucha paciente. Para dimensionar el alcance de este giro histórico, primero hay que entender el contexto que llevó a toda una nación a dar un paso tan audaz. ¿Por qué un país se atreve a desafiar normas internacionales y arriesgarse a la condena de los mercados y de las potencias mundiales? ¿Cómo llegó Burkina Faso a este punto de ruptura? Todo empezó mucho antes, con injusticias silenciosas y luchas invisibles. A finales del siglo XIX, cuando las potencias coloniales europeas trazaron fronteras a regla y compás, repartieron territorios sin considerar a los habitantes originales. Desde entonces, el control y la explotación de la tierra quedaron en manos foráneas. Durante décadas, el destino de millones fue sellado por contratos y papeles firmados muy lejos de sus manos. Las decisiones se tomaban a cientos de kilómetros, sin que las comunidades pudieran elegir ni reclamar su futuro. Esta dinámica se repitió en muchos países africanos, desde Sudáfrica hasta Kenia, donde los colonos europeos impusieron sistemas de propiedad ajenos a las tradiciones locales. La erosión real no fue del suelo, sino de derechos. Mediante acuerdos, concesiones y documentos incomprensibles, enormes extensiones de tierra en Burkina Faso cambiaron de dueño. Siempre era lejos del alcance de quienes la trabajaban día tras día. En los años 60, por ejemplo, empresas extranjeras obtuvieron concesiones para explotar minas de oro y fosfatos, desplazando a comunidades enteras sin compensación real. Familias y comunidades cultivaban, heredaban y protegían la tierra durante generaciones. Sin embargo, casi nunca tenían un título formal. Esta ausencia de papeles las dejaba expuestas. Podían perderlo todo en cualquier momento,
enfrentando desalojos violentos o disputas legales imposibles. Casos como el de la aldea de Bobo Dioulasso, donde cientos de familias fueron expulsadas por una minera en el año 1997, se multiplicaban en todo el país. El antiguo sistema de tenencia era una máquina de exclusión. Inversores extranjeros, élites locales y empresas mineras acumulaban miles de hectáreas, mientras la población rural sobrevivía gracias a pequeñas parcelas, siempre bajo la sombra de la incertidumbre. Por ejemplo, en el año 2010 se calculaba que el 10% de las tierras cultivables estaba en manos de menos del 1% de la población, mayormente empresas y funcionarios. La inseguridad era constante. Muchos perdían la tierra al final de cada cosecha, sin previo aviso. Para otros, cada siembra era una apuesta arriesgada. Si alguien más poderoso reclamaba el terreno, perdían el fruto de su trabajo y parte de su dignidad. En el año 2006, una investigación reveló que 1 de cada 5 campesinos en la región de Koudougu había sido desalojado al menos una vez en la última década. Lo más doloroso era ver cómo la tierra se trataba como mercancía, no como cimiento de vida, identidad y futuro. El valor humano quedaba relegado frente al interés de corporaciones y personas con más recursos. Las cifras lo decían todo. Entre los años 1995 y 2015, más de 500.000 de hectáreas cambiaron de manos en operaciones de compraventa o concesión, sin que las comunidades fueran consultadas. Comprender cómo nació esta desigualdad no es solo cuestión de memoria. Es la clave para no repetir errores. Si ignoramos esta historia, el ciclo de despojo y dependencia podría perpetuarse una vez más. Basta recordar lo que ocurrió en otros países donde las reformas agrarias fracasaron por falta de memoria y participación. En Guatemala, en los años 50, y en Zimbabue, décadas después. Pero, ¿qué ocurre cuando un país decide romper ese ciclo desde la raíz y proclama que toda la tierra, sin excepción, será custodiada por el Estado en nombre de todos sus ciudadanos? Así comienza la revolución silenciosa de Burkina Faso, un experimento que desafía siglos de historia y reescribe las reglas del poder sobre la tierra. ¿Qué significa realmente entregar la custodia de todo el territorio al Estado? Significa que ya nadie puede comprar o vender la tierra como si fuera un bien cualquiera. Significa que el suelo se convierte en herencia común, como el agua o el aire, y que la nación se compromete a protegerlo para sus hijos y nietos. Un solo decreto bastó para que la propiedad privada de la tierra desapareciera de un día para otro en Burkina Faso. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La reforma agraria no fue un simple cambio de documentos, ni una compra masiva de hectáreas. El Estado asumió la custodia total del suelo, cortando de raíz la especulación, el acaparamiento y la acumulación privada. De pronto, ninguna persona ni empresa podía comprar, vender o heredar la tierra como si fuera mercancía. La lógica era contundente. La tierra debía servir primero a quienes la necesitan para vivir y producir, no solo a quienes pueden pagar. Ya no se trataba de expandir fortunas o acumular títulos, sino de garantizar que el suelo estuviera al alcance de quienes dependen de él para sembrar, alimentar a sus familias y construir comunidad. Esta idea se inspiró en modelos como el de China en los años 50, donde la reforma agraria permitió a millones de campesinos acceder a la tierra por primera vez. El mundo quedó sacudido. Desde las capitales financieras hasta las organizaciones agrarias internacionales, la noticia provocó reacciones que iban del asombro a la indignación. Para algunos era un acto radical, incluso hostil hacia la inversión extranjera. Otros lo celebraban como un acto de justicia que llevaba décadas esperando. Una reivindicación de la soberanía y la dignidad nacional. En los foros de la Unión Africana, el caso de Burkina Faso se discutió como ejemplo de valentía y riesgo a partes iguales. Pero declarar la custodia estatal era apenas el primer paso. El verdadero desafío era convertir la nueva ley en una promesa tangible. ¿Cómo decidir con justicia y transparencia quién recibiría acceso a la tierra recuperada?
Había que evitar favoritismos, clientelismo y nuevas desigualdades, diseñando reglas que no repitieran los errores del pasado. Por ejemplo, en las primeras asambleas locales, se creó un sistema de sorteos públicos y comités mixtos de vecinos, ancianos y jóvenes, para decidir la asignación de parcelas. El dilema era profundo. ¿A quién priorizar cuando hay más necesidad que hectáreas disponibles? Campesinos sin tierra, mujeres históricamente marginadas, jóvenes que buscan una oportunidad, cooperativas que quieren producir en colectivo. Cada decisión marcaría el rumbo del país y definiría el tipo de futuro que se quería sembrar. En la región de Ouagadougou, por ejemplo, se reservó un 20% de la tierra reasignada para proyectos de mujeres y otro 15% para jóvenes emprendedores. Si la redistribución terminaba atrapada en la burocracia o en manos de unos pocos privilegiados, el cambio sería solo simbólico y profundamente decepcionante. Pero si lograban poner el suelo en manos de quienes podían cultivarlo y protegerlo, Burkina Faso tendría la oportunidad de transformar su destino y convertirse en ejemplo para todo el continente. La transición de la propiedad colectiva a la oportunidad real exigía mucho más que voluntad política. Requería diseñar un sistema que pusiera la tierra directamente en manos de quienes podían convertirla en futuro. Para ello, el gobierno implementó programas de capacitación agrícola, acceso a semillas mejoradas, microcréditos para nuevos agricultores y campañas de alfabetización rural. Pero el terreno recién despejado ocultaba viejas heridas y nuevos riesgos. ¿Sería posible realmente distribuir la tierra sin despertar resentimientos ni encender nuevas disputas? En otros procesos similares, como en Etiopía en los años 70, surgieron conflictos entre grupos étnicos y regiones rivales. En Burkina Faso, se apostó por la mediación comunitaria y la transparencia total. Por primera vez, mujeres y jóvenes dejaron de mirar desde la distancia y pasaron a ser protagonistas del renacimiento rural. El acceso a la tierra, antes privilegio de unos pocos, se transformó en el punto de partida de una revolución silenciosa que cambió el pulso de las comunidades en Burkina Faso. La primera medida fue asegurar que campesinas y campesinos recibieran parcelas protegidas, además de capacitación agrícola, acceso a herramientas modernas y una cultura renovada de prácticas sustentables. Sembrar dejó de ser una rutina incierta para convertirse en una apuesta colectiva por el futuro. Por ejemplo, en la provincia de Huet, se crearon cooperativas mixtas, donde las decisiones se toman por mayoría y se comparten los beneficios. Las mujeres, antiguamente excluidas de la propiedad y de las decisiones, obtuvieron por fin derechos colectivos sobre la tierra y los recursos. Esta apertura les permitió fortalecer la nutrición familiar, crear redes de cooperación y dinamizar las economías locales con proyectos propios. De cuidadoras invisibles, pasaron a ser el motor visible de la transformación. En el pueblo de Banfora, por ejemplo, un grupo de mujeres organizó un taller de procesamiento de mijo que hoy exporta a países vecinos. La juventud, que representa la mayoría demográfica del país, fue incorporada con lotes reservados para iniciativas productivas y cooperativas. Así, el éxodo rural que muchos consideraban inevitable comenzó a frenarse. Jóvenes decidieron quedarse, y algunos incluso regresaron de las ciudades, movidos por la oportunidad de construir su destino en el campo. Historias como la de Mamadou, un joven que volvió de Costa de Marfil para fundar una empresa de frutas deshidratadas, se multiplican en todo el país. Pronto surgió una nueva energía. La confianza creció, el sentido de pertenencia se renovó, y las comunidades colaboraron con una intensidad inédita. Ahora, la tierra no era motivo de disputa ni de abandono, sino de regreso y de orgullo. Familias enteras redescubrieron la esperanza en su propio suelo. En escuelas rurales, los maestros comenzaron a enseñar técnicas agrícolas modernas y valores de cooperación. Pero la redistribución fue mucho más que una política agrícola. Se vivió como un acto de justicia estructural, capaz de equilibrar décadas de desigualdad y de redefinir el significado de soberanía desde la vida cotidiana. El mundo rural, antes visto como rezagado,
se transformó en escenario de dignidad recuperada y poder compartido. En los mercados, la variedad de productos locales se multiplicó y los precios se estabilizaron. Sin embargo, el desafío esencial persistía: transformar ese acceso renovado a la tierra en desarrollo industrial y económico sostenible. No bastaba con sembrar, había que construir cadenas de valor, garantizar acceso a mercados, fomentar la innovación tecnológica y lograr resiliencia productiva. Por ejemplo, se promovió la creación de pequeñas plantas de procesamiento de algodón, convirtiendo la materia prima en textiles con valor agregado. El éxito de este modelo puede marcar el rumbo de todo un continente y ofrecer esperanza a millones de personas. Pero también existe el riesgo opuesto. Si fracasa, podría sembrar desencanto y frenar reformas futuras en la región y más allá. Por ello, la vigilancia ciudadana y la transparencia en la gestión de la tierra se volvieron prioridades nacionales. Ahora, la atención se desplaza al mayor reto: ¿cómo convertir esta nueva estructura agraria en desarrollo real y duradero? ¿Podrán las comunidades sostener el cambio frente a los desafíos económicos y políticos que vendrán? ¿Serán capaces de resistir la tentación de volver a viejas prácticas o de ceder ante intereses externos? Cuando la tierra dejó de ser una simple mercancía y se convirtió en palanca de desarrollo, hasta los viejos dueños del poder empezaron a temblar. La idea de que el suelo no podía venderse ni hipotecarse alteró el equilibrio de fuerzas en el país. Algunos antiguos terratenientes intentaron aprovechar lagunas legales o buscaron aliados en la administración para recuperar privilegios. El nuevo modelo en Burkina Faso transformó por completo la idea de progreso. Ya no se trataba solo de sembrar para vender lejos, sino de multiplicar el valor en casa. Surgieron industrias de procesamiento agrícola, textiles y alimentarias, capaces de convertir lo que antes se exportaba en bruto en productos con identidad local. Cada cosecha permanecía más tiempo en el país. Cada transformación generaba empleo, saber y orgullo. Ejemplos como la cooperativa de Anacardo en Gaoua, que produce manteca y aceites, muestran el potencial de este cambio. La inversión extranjera no desapareció, pero ya no dictaba las reglas. Ahora debía ajustarse a condiciones estrictas, permisos limitados, prioridad al interés nacional y obligaciones de transparencia y respeto ambiental. Si algún proyecto dañaba la tierra o a las comunidades, el Estado tenía el poder de anular concesiones sin temor ni pactos ocultos. Este enfoque se inspira en modelos como el de Noruega con el petróleo, donde los recursos son gestionados por el Estado para beneficio común. Por primera vez, el desarrollo no dependía de decisiones tomadas en despachos de otros continentes. La gente recuperó la confianza en su capacidad para construir el futuro, sin esperar salvadores, ni resignarse a ciclos de dependencia. En las escuelas se enseñaba que la dignidad empieza en el suelo propio, y la juventud veía que las oportunidades podían crecer en su tierra, no solo en la distancia. El mensaje era claro: el futuro se cultiva en casa. Como era de esperarse, la escena internacional reaccionó con nerviosismo. Llegaron advertencias de crisis, amenazas de aislamiento económico y presiones diplomáticas. Incluso hubo intentos de sabotaje, pero el gobierno y la sociedad burkinabé no cedieron. Defendieron la idea de que la soberanía no se negocia y que el bienestar nacional vale más que cualquier aprobación externa. Ante los intentos de bloqueos financieros, el país buscó alianzas con vecinos y organismos multilaterales dispuestos a respetar su modelo. El ejemplo encendió debates en toda África. La confianza colectiva creció y surgieron nuevas formas de cooperación regional. Otros países empezaron a preguntarse si también podían romper grilletes heredados y defender sus propios recursos. La experiencia burkinabé se analizaba en foros, universidades y barrios, como prueba viva de que otra vía sí es posible. En Senegal, Mali y Ghana, movimientos campesinos organizaron asambleas para debatir posibles reformas inspiradas en Burkina Faso. Aquí no solo está en juego el bienestar de un país, sino la capacidad de todo un continente para decidir su destino, resistir presiones y recuperar el control sobre su futuro colectivo. La pregunta que resuena en cada rincón de África es:
¿Quién debe decidir sobre la tierra, los de fuera o quienes la cultivan? Pero incluso las reformas más audaces enfrentan desafíos internos. ¿Qué sucede cuando las viejas estructuras de poder intentan adaptarse o resistir desde dentro? En Burkina Faso, algunos exfuncionarios y líderes tradicionales buscaron formas de mediar con el nuevo sistema, a veces aceptando cargos en los comités de tierras, otras veces promoviendo el retorno de prácticas clientelistas. La independencia verdadera no se escribe en un documento. Se habita, se cultiva y se defiende cada día en la tierra y en las decisiones de su pueblo. Burkina Faso demuestra que ningún decreto, por sí solo, puede otorgar soberanía. Lo que transforma a una nación no son los discursos, sino las manos que trabajan la tierra, la libertad de decidir sobre ella y la dignidad de no ser expulsados por intereses lejanos. Esta reforma agraria no es solamente una reparación histórica tras siglos de injusticia, sino también una invitación a imaginar otro futuro. La custodia colectiva, lejos de ser una utopía, se convierte aquí en una fuerza capaz de redefinir el sentido de pertenencia. En este modelo, la tierra ha dejado de ser una mercancía y ha vuelto a ser raíz común, patrimonio de todos, no privilegio para unos pocos. Sin embargo, este avance no se sostiene solo con leyes. Requiere participación activa y vigilancia constante. La experiencia de Burkina Faso nos obliga a plantearnos una pregunta decisiva. ¿Quién traza realmente el destino de un país, sus élites o su pueblo entero? Cada parcela que se protege, cada decisión tomada en colectivo, fortalece una independencia que no vive en el papel, sino en la vida cotidiana de millones. Hoy la decisión es ineludible. Ser actores o meros espectadores de una transformación que ya está reescribiendo el significado de pertenencia y de futuro. Porque quedarse al margen, como testigos mudos, es repetir el silencio de los últimos 100 años. Participar es convertirse en autor de una historia capaz de inspirar a un continente entero. Te invito a pensar, ¿qué significa, en tu entorno, recuperar el derecho a decidir sobre lo que sostiene la vida? Lo que está en juego supera el control de la tierra. Es la posibilidad de romper cadenas de dependencia y recuperar la dignidad que nace de ser parte de una comunidad viva y soberana. Imagina a tu propio barrio, tu pueblo, tu ciudad, decidiendo juntos cómo usar los recursos, cómo proteger el agua, cómo asegurar alimento digno para todos. Ese es el verdadero sentido de la reforma. Devolver el poder a quienes cuidan y aman la tierra. No se trata de celebrar una ley ni de repetir consignas. Se trata de caminar juntos hacia una nueva manera de vivir la soberanía, donde el valor de cada persona se mide por su capacidad de construir, cuidar y decidir en colectivo. Así como Burkina Faso se atrevió a imaginar un futuro distinto, cada comunidad puede buscar sus propias respuestas y caminos. Si alguna vez has sentido que la historia se escribe lejos y que las decisiones nunca te incluyen, recuerda el ejemplo de Burkina Faso. Allí, la gente aprendió que el primer paso para cambiarlo todo es reclamar lo que les pertenece por derecho: el suelo bajo sus pies, el aire que respiran, el agua que les da vida. Porque cuando el pueblo se reconoce como custodio y no como espectador, hasta la ley más simple se convierte en revolución. Participa. Pregunta. Involúcrate. Porque la transformación verdadera empieza en el acto cotidiano de cuidar, compartir y decidir juntos. Y porque, como en Burkina Faso, cada acto de dignidad es una semilla que puede florecer y